Lo tenemos aquí en los estudios, hoy en vivo y en directo aquí el señor Luis Gote. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Buenos Buen día. días, Eduardo. Saludamos acá a los oyentes de la radio que ya me han escuchado en otras oportunidades y te estoy agradecido por darme una voz en esta radio y aquí desde Chivilcoy. Que es difícil aquellos que hablamos y cuestionamos a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que hablamos sobre las falencias que tiene, falencias institucionales como normativas, y de otros medios nos cierran las puertas y los medios de las comunidades, como en este caso, no las abren. Así que eternamente agradecido por esto. Bueno, en tal sentido te hemos encontrado en varios medios también y en este recorrido por las distintas ciudades, ¿a qué obedece el recorrido? ¿Desde dónde nace? ¿Desde dónde surge? Mirá, salí de Mar del Plata, soy marplatense, ¿no? Salí de Mar del Plata el 17 de julio, ya va a ser casi un mes, ahora la semana que viene, que dejé todos mis lugares comunes, mis familias, amigos, y tengo planeado hasta septiembre seguir recorriendo la provincia de Buenos Aires. ¿A qué obedece esto? Es que, como te decía, no solamente los medios de comunicación, sobre todo los de más alcance masivo, me han cerrado las puertas, sino que también nuestros políticos no te escuchan, no te llaman para decir por qué decís esto, por qué planeás o planificás, aunque sea para conocer nuestra opinión, reflexión sobre el tema del municipalismo, ¿no? Ante esta descarte, si se quiere, decidí, recorrer y hablar a través de los medios de radio que tienen mayor alcance en nuestros pueblos para despertar conciencia y concientizar sobre las necesidades de reforma que necesita urgentemente nuestra querida provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, tal como la escuchamos, y se lo vamos a preguntar a un hombre que la conoce, que la recorre, ¿está dividida? ¿Está muy fragmentada? Está muy fragmentada, pero fragmentada desde lo político, no desde la gente desde el bonaerense. Desde el bonaerense, yo mirá, con sorpresa, porque tenía antes de salir de Mar del Plata, tenía una idea, tenía más que una idea, ciertos prejuicios. He armado, quizás también por los medios de comunicación más masivos, ¿no? De la falta de solidaridad, de las divisiones, del vecino peleado. No, Eduardo, te puedo asegurar que hay, por lo menos hasta donde he recorrido, pero muchísimo ruido en la parte subterránea, diríamos, ¿no? De nuestra sociedad. Se discuten temas y cuando el del municipio donde vas te escucha, te comprenden, ellos intuyen que vos lo que estás diciendo es lo correcto y es lo que desearan que sucediera, ¿no? Que los municipios tuvieran más fortaleza, más capacidad de decisión y que ellos también pudieran decidir. Y eso te da energía y fuerza y esperanza también. Lo que pasa es que lamentablemente nuestra dirigencia, y no quiero caer en estos temas comunes de criticar todo a la casta política, pero hay una realidad, nuestros políticos en conjunto no escuchan al pueblo, le dan la espalda cuando asumen su banca, ya sea en el Consejo Deliberante o en la legislatura, y se olvidan un poco de qué es lo que los llevaron a ocupar esos lugares, ¿no? Luis, ¿y depende de los municipios? También la realidad hoy de la provincia de Buenos Aires, ¿a qué me refiero? Municipios que se han ocupado más, no sé, de modernizar sus ciudades, de tenerlas en condiciones, y otras que, han quedado en el tiempo, han quedado más deterioradas. Mirá, el desarrollo y crecimiento de la provincia de Buenos Aires depende pura y exclusivamente del municipio. Y esto no es que lo diga yo, ya lo veía en su momento, 1827, ya casi 200 años, Manuel Dorrego, el coronel Manuel Dorrego, cuando decía que los municipios son esos pequeños engranajes que, puesto en movimiento, mueven la gran rueda a la patria. Ella tiene una concepción muy acertada, por cierto, de la importancia que tienen los municipios cuando están organizados. Como un engranaje, como si fuese un mecanismo de reloj. Cuando esa pequeño engranaje, ¿no?, mueve un circulito más grande y otro más grande y hace que ese reloj nos dé la hora exacta. Bueno, esta es la concepción que se tiene o que tenían nuestros grandes hombres del municipio. También Esteban Echevarría. Esteban Echevarría hablaba del municipio diciendo que esa pequeña patria donde el hombre empieza a vivir y empieza a comprender el sentido de patria. Porque empieza a defender lo tuyo, lo local. Claro. Y esto viene ya de la época del virreinato español, con el tema de los cabildos.
el cabildo fue la primera experiencia de gobiernos locales, donde el pueblo, mejor dicho, el pueblo, lo que llamaban gente de bien, que eran propietarios de tierras y demás, concurrieron al cabildo a debatir cuáles eran las necesidades y las respuestas que debían tener desde las autoridades del cabildo. Y cuando había un hecho inminente que ponía en riesgo a toda la comunidad, se establecían los cabildos abiertos. De hecho, bueno, conocemos el último cabildo abierto, que fue el del 22 de mayo de 1810. Bueno, hay que recuperar esa esencia, con la gente participando, con la gente debatiendo y coayudando en las tomas de decisiones del poder político. A ver, la provincia de Buenos Aires tiene 40 municipios de menos de 25.000 habitantes. Ahí se puede plantear un esquema de esta naturaleza. Ahora, con los municipios más complejos de 400, 500.000 habitantes o 2 millones de habitantes como tiene La Matanza o 1.100.000 como tiene Mar del Plata, es más difícil. Pero organizándolo se puede lograr esto. ¿Tenés alguna opinión con respecto a algunas propuestas que han quedado en el aire, no? Por supuesto, pero alguna propuesta de decir, bueno, vamos a regionalizar la provincia, de partirla en 4. Sí, no, a ver, ya en 1890 había un catamarqueño radicado en Bahía Blanca, que es el fundador del diario La Nueva Provincia. Él ya había planificado dividir la provincia en 2, una con capital en Bahía Blanca, porque él veía, mirá vos, 1890, él veía ya el potencial de la Patagonia y sabía que Bahía Blanca era la puerta de entrada de la Patagonia. Después ya, obviamente, que esto terminó en el olvido, pero todo lo que es la sexta sección electoral, los 27 municipios, generación tras generación han sido educados con la idea de ser parte de una nueva provincia. Vos hablás con chicos de hoy, en la actualidad, de 15, 16, 18 años, conocen el concepto de nueva provincia. Claro. Y después han surgido algunas otras propuestas, como el caso de Esteban Bullrich, de querer dividir la provincia de Buenos Aires en cuatro nuevas provincias. Era de Bullrich, no me acordaba quién lo había propuesto. Una de las propuestas también de Carlos Menem en el 2003, cuando intentó ser nuevamente presidente, tenía un proyecto de dividir la provincia de Buenos Aires, una con capital en Mar del Plata, y surgen de tanto en tanto alguna propuesta de querer dividir, y creo que es un error, porque si bien hay diferencias, y no es una provincia totalmente homogénea, hace que la provincia de Buenos Aires sea, de sus 135 municipios, 110 se dedican a la producción agrícola ganadera. Sí. Entonces no tiene sentido dividir 4 regiones agrícolas ganaderas y 4 provincias que tengan que pasar de una provincia a otra con legislación propia. Es absurdo. Y que parte de esa producción debiera ir a la zona lo que conocemos como el conurbano. ¿Por qué? Porque las industrias, fábricas están ahí. Es una región manufacturera. Entonces cruzar una provincia para manufacturar es absurdo. Lo que hay que organizar. ¿Y esto qué quiere decir organizar? Hay que empezar a hablar de autonomía municipal, hay que empezar a hablar de cartas orgánicas, de regionalismos. Hay un espacio que está surgiendo en la provincia de Buenos Aires, que es Nuevos Aires, que es una usina de pensamiento y de ideas, para nutrir a aquellos que estén interesados en tener propuestas de la provincia y generar ideas y debatirlas y extenderlas a cada uno de los rincones. Y yo soy en cada municipio, una especie de caballo de Troya, porque vengo a romper el esquema centralista que nos han impuesto desde 1861. Eduardo, este esquema que estamos viviendo no es responsabilidad de aquel gobierno o lo otro, o injerencias extranjeras, como se dice en sectores nacionalistas, la masonería, la sinarquía, qué sé yo, cuántas otras cosas. Es un problema que no hemos discutido. El meollo de la cuestión, que es la centralidad, el centralismo del poder político, un centralismo que se impone a partir de 1861, cuando Urquiza abandona el campo de batalla en Pavón y se lo entrega a Mitre. Y Mitre descabezó todos los gobiernos federales, trayendo mercenarios de Uruguay, ¿no? Y de ese momento, salvo Cafiero, con su intento de reforma de la Constitución en 1990, después nadie más intentó cambiar esto. Claro. ¿Y qué se plantea o qué plantean, digamos, ustedes en cuanto a una regionalización? La idea es el proyecto es que cada intendente que vea que tiene características similares con el municipio vecino, empiece a organizarse, constituir un núcleo regional para producir o potenciar su producción. Así tenemos la región de lo que llamamos aire del norte o región del norte, la región campera, la del centro, la región atlántica, la región del sur, y todo centralizado
en la región que creo que es la de mayor producción de innovación, que es Tandil, que se conoce poco de la actividad desarrollada por las instituciones o por las universidades de Tandil. Si vos centralizar toda la producción, desde la tecnificación, desde el desarrollo productivo, etcétera, etcétera, rompés también con el esquema de poder establecido entre el conurbano y La Plata. A mí me surge una pregunta, que no sé si nosotros tenemos la respuesta, ¿no? Pero ahora, en relación a lo que estás planteando, digo, en estas elecciones legislativas, muchos intendentes se unieron para formar una alianza política. Ahora la pregunta es, ¿por qué no unirse también, no solo desde el punto de vista electoral, sino para justamente lo que están proponiendo? Vamos también a unirnos a ver qué podemos potenciar entre nosotros, entre nuestros municipios. Mirá, a ver, vamos por la última parte. Estuve en Mercedes. Me estaban contando que el intendente de Mercedes, en conjunto con intendentes vecinos, están trabajando para traer una nueva línea de colectivo de transporte de personas, porque se sienten que están aislados. Sí. Eso es un buen comienzo, una buena iniciativa. Pero también hay otros intendentes del norte de la provincia de Buenos Aires, como Campana, Zárate, San Pedro, que están todos peleados entre ellos porque están invadiendo ese territorio políticamente. Está creciendo una figura y está ocupando. Bueno, ahí se están detonando ellos mismos. No va a haber posibilidad de trabajo en conjunto, que es un error. Esto se debe a un único problema, que es el centralismo que ejerce La Plata. Todos los intendentes, cuando necesitan pagar sueldos, cuando necesitan pagar aguinaldo, recurren a La Plata. Obviamente que eso tiene un costo político. El año pasado, en noviembre del 2023, en unas declaraciones de prensa que hace el gobernador Axel Kicillof, dice: aquellos intendentes que quieren desarrollar obras de infraestructura, que vengan acá y me pidan el dinero. Digo, es un esquema de pensamiento propio de la Edad Media, y no estoy exagerando, Eduardo. No, es que todo hay que gestionarlo en La Plata. Claro, todo pasa por La Plata. Si vos tenés un comportamiento indebido porque criticás a cierto poder económico, como ha pasado en Mar del Plata, te interviene el municipio, te ponen un interventor para observar todas tus conductas y comportamiento, todo lo que haces o dejas de hacer. Esto es inaceptable. Tenían mucha más libertad y autonomía las ciudades de la época del virreinato que las actuales ciudades de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto nos aleja, Luis, de la autonomía. Obviamente. De esta autonomía también de la que hemos charlado contigo en alguna oportunidad. Sí, sí. Obviamente que nos aleja, centraliza mucho más y los intendentes están atados de mano y pies, pero no por las decisiones que se toman, las presiones que ejerce el poder político de La Plata, sino también por el marco normativo. La legislación bonaerense, que hoy nadie discute y nadie habla, vos fíjate qué ironía, ¿no? Porque estamos por votar legisladores que van a ser parte de la legislatura bonaerense y que debieran debatir todas estas nuevas leyes que desconocen la legislación actual. Mejor dicho, la legislación que está haciendo la provincia de Buenos Aires, que esté en un contexto de retardatarismo, que sea retardataria en el sentido de que no logre responder al esquema internacional que se viene y al contexto nacional. Tenés la Constitución de la provincia, la base de 1890, y la mayoría de los artículos de 1934, cuando la provincia de Buenos Aires tenía 4.300.000 habitantes. La ley que ahora se está hablando, que es de secciones, la ley electoral. La ley electoral, la 5.109, que es de 1935, que nos divide en 8 secciones electorales y establece la cantidad de diputados y senadores, ya va a ser 100 años que fue sancionada. Lo que llaman eufemísticamente la ley de municipio de organización municipal, la 6.769, es un decreto militar, Eduardo. No es una ley, es un decreto militar. Y es la que establece las facultades, las competencias y las atribuciones de los intendentes y del Consejo Deliberante. Bueno, y estamos justamente, ahora que lo planteas, me parece que esta sería la elección, ¿no? Digo, al desprenderse de la nacional. Claro, hoy tendríamos que estar discutiendo y problematizando la provincia de Buenos Aires y este esquema institucional que es retardatario, como te decía. Porque ¿sabes lo que pasa? Los intendentes, los gobernadores, también el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado, y un poco hasta la justicia, la Suprema Corte de Justicia, que saben que los intendentes a veces cometen hechos antijurídicos o ilegales. Pero ante la carencia de legislación, dejan pasar, dejan hacer. Y esto es gravísimo. Sí. Entonces suceden decisiones y bueno, no hay otra cosa. Hay que gestionar
porque en concepto de gestión es muy abarcativo, muy amplio, entonces todos dejan pasar. Bueno, pero este le conviene al gobierno de turno, o al poder de turno, para decirlo correctamente, el hecho de centralizar, ¿no? Obviamente. Porque, bueno, agarrás todos los recursos y después a los municipios les dejás, por ejemplo, si hablamos de la parte económica, una partecita. Claro, vos fíjate, es la ley, si mal no recuerdo, 10.558 de la década del 90, la ley de coparticipación. Le agregan un artículo, creo que es el 5º, donde establecen un coeficiente único que tiene por finalidad qué elementos se toma de cada municipio para distribuir los recursos coparticipables. De toda la masa de los tributos coparticipables, el 16,4 va repartido en los 135 municipios, pero no por partes iguales, sino teniendo en cuenta ese coeficiente único, que tiene que ver con población, con infraestructura, con hospitales municipales y la complejidad que tengan todos estos hospitales, y de acuerdo a ello se establece el grado de coparticipación. Lo que yo te decía recién, a veces se cometen ilegalidades o hechos o conductas no queridas, como por ejemplo se agrega un tomógrafo de más al hospital, se agrega más población al municipio, se agrega más caminos asfaltados que nunca aparecen, pero cuando en el momento de reclamar coparticipación sí están. Entonces se le agrega un punto más a la coparticipación y es un punto más de ingreso. Claro. ¿Vos te acordás el año pasado cuando se discutió el tema de la población de La Matanza? Sí. Que se decía 2.400.000. No es porque el matancero o el poder político de La Matanza quería tener más habitantes, sino que le permitía tener un punto más de coparticipación. Claro. En Mar del Plata todos los años discutimos la población. Hoy, 2025, no se sabe la población de Mar del Plata. Oscila entre 650.000 y 1.100.000 habitantes. Hay una diferencia bastante sustanciosa, ¿no? Bueno, obviamente, cada uno, viste, echa la ley, echa la trampa. Claro, a ver si pueden pescar un poco más de coparticipación. Y hay algunos municipios también, municipios no, perdón, me corrijo, Luis, algunas localidades que se quieren independizar. Sí, a ver, hay un error de concepto y no es pura semántica, ¿no? Muchos hablan de tener autonomía, porque muchos me dicen, vos reclamás autonomía, pero ya existe la autonomía. Mirá la ESAMA es autónomo. No, la ESAMA no es autónomo. Está bajo por la ley orgánica, por el decreto militar, que yo te decía sobre la orgánica municipal, tienes autarquía. Lo que pasa en Lezama hubo una secesión, y es muy fuerte el término. Entonces muchos prefieren utilizar el nombre de reconocimiento de nuevo municipio. Se convirtió en un nuevo municipio. Y en la provincia de Buenos Aires hay 65 delegaciones municipales que están peleando para que se reconozcan como nuevos municipios. Y esto no es como dicen algunas corrientes ideológicas, burocratizar o llenar más de burócratas o de más gastos en la provincia. No, porque vos lo que haces es fracturar grandes extensiones de tierra con población y tener un poder político que pueda responder a las necesidades de la gente, de su pueblo. Que eso de lo que se trata la política, responder las necesidades, dar respuestas y soluciones a los problemas de la gente. Si vos unís 3 o 4 municipios, son entre 4, 5, 6.000 kilómetros cuadrados de tierra, de superficie, con poblaciones que pueden llegar hasta 400, 500.000, y es imposible poder administrarla, poder ejercer autoridad ahí. Cualquier administrativista en el mundo entero, yo soy mucho de leer a los norteamericanos, ellos te dicen, no se puede administrar un municipio de más de 50 o 60.000 habitantes. Vos fíjate que si bien ves grandes aglomeraciones de pueblos, de gente, están bien divididos en secciones, secciones territorializadas, ¿no? Con un representante y donde puedan tomar decisiones y tienen recursos también para hacer frente a esas decisiones que se están tomando. Y eso es el potencial y la fuerza que tiene Estados Unidos, no es porque tenga mayor armamento o por la política internacional que ejerza, sino por la constitución y organización de su esquema distrital o municipal. Claro, sí, obviamente. Bueno, acá nosotros también tenemos otra de las cuestiones que también te hemos leído en varias oportunidades, que viene a colación, que es el tema de las delegaciones. Claro. ¿No? Muchas delegaciones o localidades que, bueno, hoy son una delegación y que quieren justamente plantear esta independencia o esta autonomía, ¿no? Reconocimiento de nuevo municipio. Ser reconocido, sí. Mirá, el año pasado la Comisión de Asuntos Municipales había elaborado un proyecto, una ley marco, para
el reconocimiento de nuevos municipios, estableciendo los requisitos necesarios para el cual una delegación podría convertirse en nuevo municipio. Se hizo una especie de borrador de esta ley, se invitó a autoridades de varias de las delegaciones, de un movimiento que hay, un movimiento bien organizado dentro de la provincia de Buenos Aires que va llevando adelante esta propuesta. Se reúnen en la legislatura bonaerense, se sacan la foto. Cuando los representantes de estas delegaciones se van, se cajoneó el proyecto. ¿Me entendés? Sí. Entonces, eso es... A ver, proyectos de reforma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires todos los años se presentan. Proyectos de ley sobre municipalidades todos los años se presentan. Y terminan cajoneados. No superan la instancia de la Comisión de Asuntos Municipales. Sí, es verdad. Bueno, acá nos han tirado proyectos que están planteando sobre la autonomía de los municipios, que no prosperan, sobre, digamos, también una reforma política que no prospera. Claro, lo que yo te decía. Sigue funcionando igual. La ley electoral, que es de 1936, vos fíjate que le da voz y voto o mayor fuerza, preponderancia a los legisladores del conurbano. Los de la región extramba, o como muchos dicen, el interior de la provincia de Buenos Aires, no tienen fuerza o representación dentro de la legislatura bonaerense. Casi entre la primera sección electoral, tercera sección electoral y si agregamos la octava, que es La Plata, casi el 53-54% de los legisladores, senadores y diputados son de esa región. Todo el resto no tiene representación. Y encima estamos subrepresentados. Lo que es la cuarta sección electoral, por ejemplo, que tiene 600.000 electores, tiene 14 diputados. La quinta sección electoral, que es Mar del Plata y toda la región subyacente, 1.400.000 habitantes y tiene 11 diputados. Entonces, los de la cuarta, el voto de ellos vale 2 veces más, cuando constitucionalmente establece que un voto es un ciudadano y que la representación debe ir de acuerdo o es proporcional a la cantidad de población. Sí, ni hablemos después. No, la primera y la tercera hoy tiene 18. Primera y tercera, que Matanza tiene mayoría. Claro, son 18 diputados. Debiera tener 30. Ahora, ¿vos cómo rompes ese desequilibrio? ¿Se puede? Se puede. Vos lo que tenés que es dividir la provincia en 16 secciones electorales. En vez de 8, 16 secciones electorales. Entonces tenés esquema de entre 9 y 12 municipios. Territorialmente más chico, el legislador puede recorrer más fácil a esto. Pero si vos llevas a 16 secciones electorales y un mismo esquema como el que utiliza la Nación para la representación de la Cámara de Senadores, podés llevar a cada una sección electoral a tener 3 senadores. Por 16 son 48. Hoy tenemos 46 senadoras, 48, 2 senadores más. No implica una alta erogación al presupuesto de la provincia, ni tampoco burocratizar. Pero lo que pasa es que si vos tenés 48 senadores, la gran mayoría va a venir todo del interior. Vas a tener la Cámara de Senadores con mayoría de representantes del interior de la provincia y la Cámara de Diputados con mayoría de los representantes del conurbano. Entonces, para sancionar una ley van a tener que acordar. Entonces, el interior va a poder negociar sus leyes que hacen falta y el conurbano también va a tener sus leyes que hacen falta. Claro. Entonces, vos tenés ahí un equilibrio y una posible armonía dentro de la legislatura. A ver, si se quiere, se puede. Obviamente. Que muchas veces no se quiere. No hay voluntad porque están los intendentes. Lo que pasa es que los intendentes están todos, viste, especulando con la ayuda del gobierno de la provincia. Tienen un problema, recurren al gobierno de la provincia. Tiene esto, un gobierno de la provincia. ¿Entendés? Y a veces cuando hay cortocircuitos, como pasa con el intendente actual de Mar del Plata, con el de La Plata, el que paga los precios después es, en este caso, marplatense. Se recortan los presupuestos, retardan obras o no hay obras. Y si hay acuerdo, como ha pasado en su momento, entre cuando ha sido gobernador Duhalde y con gobiernos radicales, han estado trabajando en armonía y ha tenido interesantes desarrollos de obras Mar del Plata, ¿no? Pero esto no debiera ser así. Bueno, como intendente no podés estar especulando a ver si me voy a llevar bien con el gobernador. El año pasado escuchaba la apertura de las... del Consejo Deliberante de Montes, hablando del intendente de Montes, una localidad chiquita, 3.400, 3.500 habitantes debe tener el municipio, diciendo, no sé cuánto de presupuesto me va a llegar este año, porque todos los años me lo están cambiando. Digo, así no podés gestionar tampoco. No podés tener una cierta previsibilidad o certidumbre de qué voy a desarrollar, qué voy a hacer. Si no sabes cuánto te va a ingresar el dinero. Claro, si soy amigo del mismo color político afín, claro. una moneda y si no, otra.
Pero así no podés tampoco desarrollar lo que decía Belgrano, constituirte en ese pequeño engranaje para poner en funcionamiento o poder activar a los demás municipios. Porque si vos te estás hundiendo, estás generando un problema en toda la región también. Sí. Hay municipios que están totalmente detonados y están afectando a otros municipios por alto nivel de delincuencia, porque el desarrollo y crecimiento del narcotráfico, porque la gente se te va y se te va a otros municipios, y complejizar toda la situación de la región. Luis, ¿y cómo sigue el recorrido? Bueno, mañana ya parto para Junín. El fin de semana voy a estar el 9 de julio, 25 de mayo, Bolívar, Trenquelauquen. Para la otra semana bajaré ya para Bahía Blanca y recorreré todo lo que es la sexta sección, ¿no? Villarino, Montehermoso, Dorrego, Rosales. Llegaré hasta Tres Arroyos, Necochea, y para la primera semana ya para Mar del Plata, porque bueno, soy de ahí, tengo que votar también. Y haré Villa Gesell, General Alvarado, Punta Indio, y para después la segunda semana de septiembre, cuando se pasen y se baje un poco la espuma electoral, ya ingresar un poco a la región del conurbano para hablar de estos temas. Hoy es complejo, ¿viste? Es difícil hoy meterse más en esta zona. Sí, más en esa zona. Así que para hablar de todos estos temas. De todas estas cuestiones que estamos charlando y de todas estas recorridas que venís haciendo, ¿surgen los libros, por ejemplo? Exactamente, sí. A ver, creo que en algún momento te comenté que mi actividad laboral fue gastronomía, trabajaba de mozo en un restaurante. Y en el lugar de trabajo, cuando se sentaba el cliente, le preguntaba de qué municipio provenían, ¿no? Y bueno, y no solamente preguntaba, sino también les pedía que me describan o que ante las preguntas que hacía me respondían sobre las características del municipio, sobre cómo era el intendente. Les preguntaba también si participaban en política o por qué no participaban. Y así fui adquiriendo con los años información, mucha información. Después empecé a viajar por la Argentina y un poco por la provincia. Este ya es el segundo recorrido, pero con más profundidad el primero. Y comprendí y entender el potencial que tiene nuestra tierra. La provincia de Buenos Aires es enorme la posibilidad que se le presenta para poder desarrollarse y si quisiera convertirse en una especie de la Arabia Saudí o Omán o Qatar de Sudamérica por su capacidad productiva, por su gente. Y ante toda esta información, bueno, el año pasado después tomé la decisión de tomarme tiempo para el trabajo, ¿no? Dejar el trabajo, la actividad y empezar a escribir estos libros. Y el tercer libro que ya he terminado, que tiene que ver con las cartas orgánicas, no salió porque la editorial con la que publicaba, Editorial Fabro, cerró. Ahora tengo que ver la posibilidad de buscar otra editorial y ver la posibilidad y también el hecho de republicar, reeditar estos libros. Y un cuarto libro que seguramente saldrá para el año que viene, que tiene que ver con el regionalismo productivo, el cual voy a sumar toda la experiencia que he adquirido a través del recorrido de la provincia de Buenos Aires. Bien, bueno, te hago una consulta más. La última pregunta, sí, que tiene que ver con Chivilcoy, ¿no? ¿Qué te has encontrado? ¿Qué has visto? ¿No? Porque obviamente ahora estamos en campaña electoral, el oficialismo defiende la ciudad, la oposición obviamente que critica la ciudad. Te pregunto ahí como visitante neutral, sí, imparcial. Mira, sí, lo que he visto es lo mismo que he observado en los otros municipios, mucha apatía. Como que el común de la gente no está enterado que en un par de semanas vamos a votar. ¿Me entendés? Salvo aquellos que debe pasar igual que en todas partes, ¿no? Que están metidos, empapados un poco en la cuestión política, sí saben, y cuestionan, y pelean, y discuten, y sobre todo en las redes. Directamente, sí. Claro. Pero por eso se habla que posiblemente en estas elecciones en la provincia de Buenos Aires, por lo menos entre el 40 y 45% va a haber de ausentismo en las urnas, que es gravísimo y es tristísimo también, porque costó mucho esfuerzo tener esta democracia, aunque un poco renga, pero democracia al fin. Claro. O sea, que notás como la gente está en la suya. Claro. Está en la suya. Pero a mí, a ver, lo que más me ha impactado en este viaje es el grado de solidaridad. Yo lo que noto es que el tejido social bonaerense está intacto, está fortísimo. Mucha solidaridad, muchos amigos que se han acercado, me han acompañado, me han a través de sus automóviles llevado a recorrer las ciudades. Te cuento en infidencia, en el hotel que estoy, ya hace 3 noches, y me dicen, no, pagámelo cuando te vayas, no hay ningún problema. Y eso no ocurre
Por ejemplo, en el conurbano, que son mucho más ahí, más desconfiados, son mucho más acelerados. Por adelantado. Claro. Acá la persona, digo, tipo, lo que vos precisés, decime, así permanentemente. Y en los lugares donde he estado también. Y esto te impacta porque, como te decía, uno sale con ciertos prejuicios y con ciertos temores también, porque andar solo, recorrer todo municipio, y es complicado en estos momentos. Sí. Pero hasta ahora, viste, la gente y los que me vienen siguiendo en las redes sociales, me mandan sus celulares. Mirá, vas a venir por acá, si precisas algo, si necesitas algo, llamame, estamos a tu disposición. Viste, sin conocerme, salvo por las redes sociales. Claro, pero bueno, se genera un vínculo ahí también. Pero obviamente, y esto es lo bueno, mientras esto existe hay posibilidad de tener un futuro distinto al que hoy tenemos, ¿no? Bien, y acá por Chivilcoy, ¿qué te falta? Porque Mañana ¿anduviste por el centro? anduve recorriendo, sí, mañana ¿Vas a tengo seguir otra... recorriendo hoy o no? Sí, hoy sí. Hoy fui a la iglesia que está acá cerquita, porque allí estaba cerrada, así que también otra de las características o unas decisiones que he tomado es ir a cada pueblo a ir a su iglesia, ¿no? Cuando recorrí la Argentina hace un par de años, la Argentina desde Córdoba hacia el norte, recorrí también sus iglesias, que tiene un historial impresionante. Y hoy estaba abierto, así que ingresé también. Y dar gracias a Dios y a la Virgen también por esta oportunidad que me ha aparecido y también buscando que me dé energía y fuerza para seguir adelante con esta decisión de hablar sobre la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y los temas, bueno, con los que hemos venido hablando con vos. Por supuesto que sí. Bueno, y vamos a seguir obviamente hablando de estas cuestiones también y después, ¿por qué no? Te vamos a hacer una nueva entrevista, quizás sea virtual la próxima, pero también para preguntarte en definitiva un poco por el balance de este recorrido. Luis, muchas gracias por haber venido aquí a Radio del Centro. No, gracias a vos, Eduardo. Como te dije al principio, gracias por esa conducta que tenés de abrir las puertas a todos aquellos que venimos con una voz distinta o diferente a lo que los medios de comunicación masiva no hablan ni llevan al debate. Gracias a vos y también para la comunidad que me viene tratando bien hasta ahora. Muchísimas gracias. Luis Gotes con nosotros aquí en la mañana del Centro para abrir esta mañana en materia de entrevistas y nos viene contando acerca de este recorrido que viene realizando por la provincia de Buenos Aires y después, bueno, nos va a actualizar lo que viene encontrando al paso. Igualmente en las redes sociales vas poniendo por qué municipio estás y lo que te vas encontrando, ¿no? Voy describiendo lo que observo y mis impresiones, ¿no? Obviamente que no son falibles, puedo errar, pero bueno, son mis impresiones que observo en el momento en que tomo contacto con el municipio y con su pueblo. Está bueno conocerlo también. Hacemos una tanda, sigue en la mañana del Centro y ya continuamos con más programas. Ya venimos.